Buenos días, hoy hablaremos de la sentencia T423 del 2017. Esta hace referencia a una acción de tutela interpuesta contra la contestación del gerente del Hospital de San Vicente de Arauca, donde se solicitó que autorizara un procedimiento, pero se recibió como respuesta que en conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad no estaba en la obligación de llevarlo a cabo, por cuanto no cuenta con especialistas y un comité científico interdisciplinario. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción de cómo ha sido la evolución de la acción de tutela contra providencias judiciales acá en Colombia. El decreto 2195 de 1991 reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Y es a partir de ahí que la Corte Constitucional, en ejercicio del examen de inconstitucionalidad, empezó a hacer un estudio sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales acá en Colombia. La sentencia T006 de 1992 contiene el primer fallo por vía de hecho judicial proferido en Colombia. Se trató del caso de una acción de tutela en contra de una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue negada por improcedente por la Sala de Casación Civil, siendo posteriormente seleccionada para revisión en la Corte Constitucional. Este fallo es muy importante en la historia judicial colombiana, pues por primera vez se dejaba sin efecto una sentencia proferida por una alta corte. Luego, la sentencia C543 de 1992 abre el escenario para que la Corte comenzara a determinar los casos en que opera la misma en contra de providencias judiciales, estableciendo así los casos de procedencia a lo largo de su jurisprudencia para que finalmente con la sentencia C590 de 2005 precisara las causales genéricas de posibilidad del recurso de constitucionalidad contra providencias judiciales en procura de la protección de los derechos fundamentales, tales como el debido proceso y el acceso a la justicia. Esta sentencia también denomina la acción de tutela como un instrumento de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de autoridades, ya sean públicas o particulares, o mejor, ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creado por actos o omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible para ser invocado ante los jueces para objeto de lograr una protección de estos. Pero miraremos más a fondo cómo la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, ha realzado la importancia de proteger los derechos fundamentales, tales como la vida y a morir dignamente por medio de la eutanasia. Mencionado lo anterior, es importante que el siguiente paso para iniciar nuestra introducción al tema de la eutanasia sea conocer un poco su historia o por lo menos una parte de ella. El término eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, cuyo significado es bueno, y thanatos, cuyo significado es muerte.
Por consiguiente, su significado etimológico es buena muerte. En el transcurso de la historia, este significado ha ido variando, ha tenido algunas variaciones o ha tenido diferentes significados como muerte rápida, muerte sin dolor, muerte tranquila, muerte suave, muerte fácil y hasta lo han llamado muerte natural. Más adelante, iniciando la historia, tanto en Grecia como en Roma hubo numerosos defensores y detractores de la misma, o sea, de la eutanasia, como lo atestiguan numerosos documentos y existen algunos testimonios literarios de estos detractores y de estos defensores. Platón, en su obra Fedón, describe el comportamiento de Sócrates en sus últimos días. Todos conocemos la historia de Sócrates, sabemos que Sócrates fue condenado a muerte, fue obligado a tomar un veneno llamado cicuta, pero lo más importante de la historia de Sócrates es que aunque Sócrates tenía muchísimos amigos y esos amigos organizaron todo un plan de huida y de escape para salvar a Sócrates, Sócrates prefirió acatar la ley y murió por ello. Lo que atribuye Platón a esto es que aunque todos estaban preocupados porque Sócrates iba a fallecer, él de manera altruista aceptó su muerte y prefirió vivir de la manera más digna que le fuera posible. Dicen que después de que Sócrates bebió el veneno, todas las personas estaban conmocionadas y estaban muy dolidas porque Sócrates iba a fallecer, por la pérdida que se iba a dar, pero él simplemente bebió el veneno, se recostó, cruzó sus piernas y hasta con un estado tranquilo y sin ninguna queja dio final a sus días. Por otra parte, Platón, en su libro La República, también afirma que cada ciudadano tiene un deber que cumplir en un estado bien organizado y que se debe establecer una legislación para ese estado que cuide a los ciudadanos que estén bien constituidos de alma y de cuerpo. Pero respecto a los que no son sanos corporalmente, se les debe dejar morir. Esto es súper importante porque la República habla de la primera connotación que podemos tener de eutanasia, o por lo menos si no se puede tener una connotación de eutanasia, es importante porque dan los primeros pincelazos acerca del tema de la muerte digna. Avanzamos un poco más en la historia y llegamos a Hipócrates, que se opuso rotundamente a la eutanasia. Para él era fundamentales la santidad de la persona y el verdadero bienestar del paciente. Él reconoció, sin embargo, que en cuanto a la vida médica, era muy fácil violar esa ética porque los médicos no solamente tenían el poder de curar a las personas, sino que si querían, también podían matar. De ahí es que nace el famoso juramento hipocrático que conocemos muchos que realizan los médicos al graduarse, que dice lo siguiente: y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso. Del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sin que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Este juramento es muy conocido todavía en las facultades de medicina, todavía muchísimas universidades lo ejercen, existe tal cual, lo acabo de mencionar, y le da a la medicina, es el primer paso que le da la medicina para proteger al paciente que se considera vulnerable. Avanzamos un poco más en la historia y encontramos a Séneca, que basándose en la ley eterna, él dice que existe un solo modo de iniciar la vida, pero existen varias o diferentes formas de salir de ella. Él transmite su opinión en la que dice que al hombre le corresponde decidir libremente sobre su sentido y asimismo sobre su capacidad de soportar la existencia de su cuerpo. Nos adelantamos un poco más, llegamos a Marco Aurelio, que afirma que una de las funciones más nobles que tiene la razón consiste en saber si es o no el momento oportuno o el momento para irse de este mundo. Una de las posturas más importantes y que no podemos dejar por sentadas o que es necesario mencionar es el tema del cristianismo, o por lo menos toda la matriz religiosa, cómo se ha pronunciado al respecto. El cristianismo en un principio no había condenado el suicidio, sino que hace muchos siglos atrás lo consideraba un gesto heroico. Se decía que el suicidio se hacía para escapar del deshonor o como una forma de aceptar de cierta manera el martirio. Lo que pasa es que a partir del siglo V se empieza a evitar un gran número de suicidios que se dan en aquellas personas que son creyentes fanáticos, porque las personas pretendían a través de la inmolación, a través del suicidio, conquistar el paraíso o restablecer un poco el valor de la vida humana. Entonces, a raíz de eso, empieza el cristianismo a manifestarse en su contra.
en ese mismo momento existen otros representantes de la Iglesia, como lo es San Agustín, que equipara el suicidio con el homicidio y que él dice que de ninguna manera se puede admitir bajo ningún tipo de excepción el suicidio, porque no se puede admitir ni en casos de gran dolor moral ni tampoco en casos de desesperación. En la Edad Media, ya la Iglesia Católica sigue condenando el suicidio y por tanto empieza a condenar la eutanasia. Dice que eso atenta contra el amor debido a sí mismo, el amor propio, atenta contra la sociedad y adicionalmente atenta contra el derecho exclusivo que tiene Dios sobre la vida del hombre. Eso es súper importante porque si lo traemos a connotación para el día de hoy, todavía existen muchísimas posturas jurisdiccionales y administrativas en las cuales aún escuchamos en ese debate de la eutanasia el tema del derecho exclusivo que tiene Dios sobre la vida del hombre. Avanzamos más en la historia y llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento ya se empieza a producir un cambio de mentalidad y es en lo que se refiere al tema de la eutanasia, porque esta empieza a relacionarse con el buen morir o con el sentido de morir físicamente de una manera digna y por eso se empieza a entender como el proceso o el fin último del ser humano. Adelantámonos a la Revolución Francesa y ahí encontramos que se crea una tradición jurídica, que es la de no punición del suicidio, que se refleja casi en la totalidad de la codificación penal. Esto es muy importante y es muy importante para el derecho, porque la Revolución Francesa abre la puerta para que esa tradición jurídica en la que todos los códigos a nivel mundial tenían de manera, consideraban el delito o tenían considerado la eutanasia como un delito o como una forma punible, empiezan a decodificarlo desde toda su legislación. A finales de 1939, Hitler autoriza por primera vez la aplicación de una eutanasia. Se la autoriza a un niño ciego que tiene una deficiencia mental y que adicionalmente solamente contaba con 2 extremidades. Pero por el tema de ser Hitler y el tema de ese momento de todo el nazismo, pues después de la Segunda Guerra Mundial, la eutanasia se empieza a volver un tema de tabú. Ya conocimos parte de la historia y luego de conocer esta historia pues es fundamental que también conozcamos un poco del origen etimológico y parte de su concepto. ¿Qué es la eutanasia? La parte etimológica ya la conocimos atrás, que fue la división de las palabras eu y tánatos, pero entonces ya si vamos al tema como tal del concepto de eutanasia, podemos tener que el diccionario de la Real Lengua Española precisa que la eutanasia es una muerte sin sufrimiento físico, y en sentido restrictivo es el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable para poner fin a esos sufrimientos. Ahora, otro concepto que también es bastante sonado es el tema del concepto de la BBC, que la define como las acciones realizadas por otras personas a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento, sea físico o psíquico, y como consecuencia de una enfermedad incurable, que vive como inaceptable, que es indigna, que es un mal y que le puede causar la muerte de una manera rápida, eficaz y súper importante que sea indolora. Quiere decir esto que el concepto de eutanasia ha empezado a transformarse y a través de la historia ya no es concebido como muchos autores lo tenían en algún momento, que era condenado como un tema tabú, sino que por el contrario ya es un tema más relacionado con el derecho a la dignidad humana. Ahora bien, para finalizar esta intervención, es necesario que nos adentremos un poco más en el tema colombiano, que traigamos todo ese concepto y todo lo que hemos conocido de eutanasia hasta el momento aplicado al tema colombiano y a la legislación colombiana. Para ello podemos verificar una línea cronológica jurisprudencial. Voy a explicar. Bueno, acá tenemos una relación de sentencias y adicionalmente tenemos la línea jurisprudencial de la eutanasia. Esto es una línea corta, es una cosa que es sencilla, pero es más o menos para que tengamos un esquema claro del tema de la eutanasia y de la línea jurisprudencial que esta tiene. En 1993, con la sentencia, podemos ver primero que en 1993 inicia y tenemos esta línea jurisprudencial hasta el 2017, sentencia que nos compete, pero adicional a esto hay siguientes. En 1993 está la sentencia fundadora o sentencia hito. Es la T493 de 1993. En esta, la Corte asume una postura más bien coercitiva o castigativa del tema de la eutanasia y no hay un pronunciamiento de fondo.
1997 ya nace una sentencia nueva que es la C-239 de 1997, en la cual ya se empieza a dar un tema de conceptualización como tal de la eutanasia. ¿Y qué pasa con esta sentencia? Esta sentencia es muy importante porque en 1997 en el país se empieza a despenalizar el tema de la eutanasia y del suicidio. Es súper importante porque anteriormente o antiguamente, antes de toda esa legislación, el tema del suicidio estaba penalizado por nuestro país. 2016, sentencia C-355 del 2006. Es otra sentencia de conceptualización. Lo que es la de 1997 y la del 2006 son sentencias que empiezan a dar forma y a conceptualizar de mejor manera el tema de morir dignamente. 2014, sentencia T-970 del mismo año, del 2014, y 2017, la T-423 del 2017, sentencia que hoy nos compete y que estamos estudiando, ya son reconceptualizaciones y empiezan a recopilar adicionalmente toda esa normatividad que se traía y empieza a existir unos pronunciamientos más importantes y de fondo. Ahora, una cosa que es muy importante y que vale la pena aclarar dentro de todo el tema de la eutanasia en Colombia es ¿cuándo fue la primera eutanasia en Colombia? La primera eutanasia en Colombia fue en el 2015. Se le practicó al señor Ovidio González, padre del famoso caricaturista Matador, y fue toda una lucha jurídica para que se le pudiera conceder ese derecho. A pesar de que desde 1997 se había despenalizado, hasta el 2015 se logró un pronunciamiento al respecto y se logró que a una persona se le practicara la primera eutanasia legal en Colombia. Ahora, no solamente fue la primera eutanasia legal en Colombia, sino que fue la primera eutanasia legal en América Latina. Quiere decir que Colombia, aunque demorado, es pionero en este tema. El señor Ovidio González tenía 79 años, padecía de un cáncer de garganta y de boca, el cual llevaba más de 5 años en tratamiento, ya estaba en cuidados paliativos, pero esos cuidados paliativos ni siquiera le disminuían el dolor. La cara se le empezó a deformar, el dolor era inconcebible y su familia sufría mucho porque el señor ni siquiera con medicamentos ya podía controlar dicha patología. A continuación vamos a revisar los hechos de la tutela que motivó la revisión en la sentencia T-423 de 2017. Primero, la señora Adriana manifiesta que Sofía, su hija de 24 años de edad, se encuentra afiliada a la nueva EPS y que su red de servicios hospitalarios es el Hospital de San Vicente de Arauca. Indica que en el mes de febrero de 2016 su hija fue diagnosticada en ese hospital con un tumor primitivo, por lo cual fue remitida al Hospital San Ignacio de Bogotá, en donde fue diagnosticada a su vez con un cáncer agresivo en etapa terminal. Sostiene que ante la gravedad de los hechos, ella misma llevó a su hija a Estados Unidos, donde sin embargo no recibió ninguna esperanza de recuperación y por el contrario le dijeron que su expectativa de vida no era más de 6 meses. Refiere que entre los meses de marzo y julio de 2016 le fueron realizadas 6 sesiones de quimioterapia en el Hospital San Ignacio de Bogotá, sin que esto trayera resultados positivos. Aduce que para el mes de agosto de 2016 su hija decidió no continuar con el tratamiento puesto que no veía recuperación y por el contrario este le causaba intensos dolores, náuseas y vómito, efectos secundarios que le impedían desarrollar su vida sin la ayuda de terceros. Por lo anterior, es contratado para que la atienda en su casa el doctor al que en la sentencia llaman Luis, el cual es un médico internista del Hospital San Vicente de Arauca para que la atienda particularmente. Agrega la señora Adriana que en varias oportunidades Sofía ha sido remitida a su IPS para que le sea suministrada morfina debido a los fuertes dolores que se tornan insoportables. Señala además que en varias oportunidades la joven solicitó al médico internista que le practicara la eutanasia, a lo cual el médico le manifestó verbalmente que no realizaría dicho procedimiento. Arguye que el 3 de octubre de 2016 Sofía y su madre Adriana presentaron una solicitud por escrito al gerente del Hospital San Vicente de Arauca para que se autorizara el mencionado procedimiento, recibiendo ellas como respuesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad no estaba en la obligación de llevar el procedimiento a cabo por cuanto no cuenta con un médico especialista en oncología, lo cual le impide conformar el comité científico interdisciplinario.
Comenta además que para la fecha de la presentación de la tutela habían transcurrido más de 8 días sin que el Hospital San Vicente de Arauca informara de la situación a la nueva EPS y así esta entidad prestara el servicio requerido. Finalmente, y con sustento en la anterior, solicita que se conceda la protección de los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente a favor de su hija y se ordene, primero, al Hospital San Vicente de Arauca, a la nueva EPS o a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, practicar el procedimiento de eutanasia. Segundo, al Hospital San Vicente de Arauca y a la nueva EPS, crear el Comité Científico Interdisciplinario en un término no superior a un mes. Y tercero, a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, realizar el acompañamiento y seguimiento de la ejecución del procedimiento solicitado. El fallo en única instancia se dio mediante providencia del 3 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, el cual concedió el amparo invocado. De manera preliminar hizo referencia a los pronunciamientos jurisprudenciales del derecho a morir dignamente, citó la sentencia C-239 del 97, la T-970 de 2014, en la que la Corte fijó los parámetros que deberían ser verificados en cada caso concreto para determinar la viabilidad del procedimiento de la eutanasia. Con sustento en ello determinó que en este asunto sí se acreditaron los requisitos establecidos por ese tribunal. Por un lado, encontró que se cumplió con el requisito de padecer una enfermedad terminal e intensos dolores. Por el otro, advirtió que se acreditaba el requisito de haberse manifestado el consentimiento libre, informado e inequívoco. Y de igual manera, el fallador encontró acreditado que con las declaraciones del médico y de la madre de la paciente, las funciones mentales de esta última están intactas, es decir, que se encuentra lúcida y plenamente consciente de su enfermedad. De todas maneras, y en el mismo sentido, determinó que el consentimiento fue libre, ya que fue solicitado directamente por la paciente, sustentada en su condición de vida y en los dolores que padece. Además, consideró que el consentimiento fue informado e inequívoco, pues tiene conocimiento pleno de su padecimiento. En virtud de lo expuesto, el juzgado concluyó que Sofía tenía derecho a que se le garantizara el derecho a morir dignamente y por lo tanto a que se le realizara el procedimiento. Y por lo anterior, ordenó a la nueva EPS primero designar un centro hospitalario que cuente con los servicios indicados por el artículo 5 de la resolución 1216 de 2015 para realizar el procedimiento. Segundo, coordinar lo pertinente con el doctor Luis, que es su médico particular, con el Hospital San Vicente de Arauca y con el Hospital San Ignacio de Bogotá, para que Sofía y su madre puedan obtener la historia clínica de la paciente y ponerla a disposición del comité. Tercero, convocado el comité, dar cumplimiento al procedimiento establecido en la resolución 1216 de 2015 y a los presupuestos establecidos en la sentencia T970 de 2014. Cuarto, en caso de determinarse que la paciente se le practicará la eutanasia, deberá ser trasladada al centro hospitalario donde funcionará el comité para que le sea aplicada. Quinto, en caso de que no sea aconsejable el desplazamiento de Sofía, ordena el fallo que se dispondrá lo necesario para que el médico designe el comité, para que el comité sea trasladado a Arauca para realizar el procedimiento en su casa. Y finalmente garantizar el acompañamiento de manera constante y durante todas las fases para la paciente y su familia en ayuda psicológica, médica y social. Así pues, y finalmente los problemas jurídicos que va a analizar la Corte son los siguientes. Primero, ¿vulneró la nueva EPS los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente de Sofía? Primero, al no garantizar de manera oportuna la realización del procedimiento de eutanasia debido a la falta de infraestructura del centro médico en el cual recibía la atención en salud. Y segundo, por no brindar la adecuada y oportuna ayuda psicológica a Sofía y a su familia durante y después de la práctica de dicho procedimiento. Y tercero, ante la prolongación del sufrimiento físico y psicológico debido a la imposición de trabas administrativas no atribuibles a los usuarios de salud. Y el segundo problema jurídico, vulneraron las entidades estatales los derechos fundamentales a la salud, a morir dignamente de Sofía, por no vigilar el adecuado cumplimiento de la resolución 1216 de 2015 y por no implementar las medidas necesarias para garantizar el acompañamiento y la prestación oportuna del procedimiento de eutanasia solicitado. Para dar continuidad frente al análisis que se ha venido desarrollando de la sentencia 423 del año 2017, frente a la vulneración de derechos fundamentales como es a la salud y a morir dignamente, accionada por la agente oficiosa, la señora Adriana, en representación de su hija Sofía, al padecer
una enfermedad terminal denominada cáncer en 4º grado de afectación. Por lo tanto, ella solicitó o presentó ante el hospital un requerimiento para que su hija se llevara a cabo el procedimiento de la eutanasia, siendo desconocido este derecho por la clínica por no contar con un médico especialista frente a la situación y adicionalmente porque la institución no cumplía con las características idóneas para llevar a cabo dicho procedimiento. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha hecho las siguientes consideraciones frente a este tema. Primero, analizó el hecho superado y el daño causado, evolución del derecho fundamental a morir dignamente en Colombia y por último, la imposición de barreras administrativas y la vulneración de derechos a la salud y a la vida en encontrarse en condiciones dignas. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha hecho mención que el derecho a morir dignamente es un derecho autónomo e independiente que tiene cada persona en condición de enfermedad terminal. Que esta situación o este derecho es un derecho que tiene conexión con la vida y con otros derechos que igualmente estos gozan una protección constitucional. Por lo tanto, la Corte Constitucional a evidenciar la carencia, el no tener conocimiento claro frente a la sentencia C-239 del año 1997 y el desconocimiento de la resolución 1216 del año 2015, ha solicitado lo siguiente. Dentro de su decisión, en un término de 30 días, ordenar al Ministerio de Salud que notifique que todas las instituciones, tanto EPS y EPS, notifiquen una carta de información a todos los usuarios para que tengan conocimiento de sus derechos y deberes relacionados con la eutanasia. Por otra parte, adoptar medidas médicas para crear mecanismos que le permita conocer en todos los casos la muerte digna desde el momento en que el paciente la solicita. Por otra parte, también otorgó un plazo de 4 meses a la Superintendencia Nacional de Salud para implementar todas las medidas necesarias para verificar que todas las EPS y EPS tengan una infraestructura y el personal idóneo para garantizar de manera efectiva el derecho a morir dignamente. También adoptar medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento y la correcta implementación de la resolución 1216 del año 2015. Por otra parte, exhortó al Congreso de la República, dispuesto en la sentencia T 970 del 2014, para que haga en un término perentorio el procedimiento de regular el derecho fundamental a morir dignamente. Con eso evitando los vacíos o regulación que se requieren para llevar a cabo este procedimiento. Asimismo, teniendo en cuenta la resolución 1216 del año 2015. La Corte ha tomado esta decisión para que no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos pacientes que son catalogados pacientes terminales o que la enfermedad los ha llevado a tomar dicha decisión. Por otra parte, asimismo ha establecido unos requisitos que debe cumplir el paciente en el momento en que vaya a tomar su decisión de hacer el procedimiento. Dentro de estos está la manifestación de su voluntad, que debe ser una manera verbal o escrita. Debe hacerse en un término de no mayor a 10 días para que se lleve a cabo el procedimiento, y una vez que éste lo haya manifestado se volverá a hacer una segunda verificación para que se tenga la seguridad que la persona no haya actuado en estado de depresión
o consumada del dolor para llevar a cabo este procedimiento. Una vez que el médico tratante se verifique que realmente la condición de la peticionario es llevar a cabo la culminación de su vida, se realizará el procedimiento pertinente. Asimismo, tendrá que informar tanto al paciente como a sus familiares del procedimiento que se va a llevar a cabo. De la misma manera, hacer un acompañamiento psicológico, emocional dentro de este procedimiento a sus familiares y al paciente para que en el momento que se lleve a cabo la ejecución del procedimiento, los familiares no vayan a presentar depresión posterior a dicha situación. No siendo más, agradezco la exposición que se ha hecho frente al procedimiento de la eutanasia. Muchas gracias. Dando conclusión a lo dicho por nuestros compañeros, debo explicar que dentro de la sentencia T423 de 2007 existe una aclaración y salvamento de voto dado por la magistrada ponente Cristina Pardo. Dentro de esta aclaración de voto, en primer lugar, la magistrada expone que está de acuerdo con el fallo de primera instancia en cuanto a que existe en este momento carencia actual del objeto por daño consumado. Es decir, que al momento en que se presentó la sentencia, la usuaria, la señora Sofía, ya había fallecido a raíz de la práctica de la eutanasia, que le dio fin de una manera digna a su vida. Como segundo aspecto, la magistrada expone que no está de acuerdo con uno de los numerales dados en la parte resolutiva de la sentencia. En este caso, explica que una de las sentencias, la última expuesta por la Corte Constitucional como línea jurisprudencial, no debe aceptarse, la T970 de 2014. ¿En qué sentido? Ella explica que esta sentencia solo fue conocida por 3 magistrados, mas no por la sala plena de la Corte Constitucional. Debo indicar además que estamos totalmente de acuerdo con lo dado por la Corte Constitucional en su parte resolutiva. Primero, al considerar que efectivamente a la familia de la persona a la que se le fue practicada la eutanasia se le debe brindar un apoyo psicológico, ya que todos sabemos que no es una situación fácil, que fue una situación demasiado compleja y una decisión difícil de incluso acatar como familiar. Como segundo punto, también estamos de acuerdo en lo emitido por la Corte Constitucional, tanto para la IPS como para la EPS, en el sentido de que se debe adecuar la parte de infraestructura y en la parte de personal médico para atender casos como estos, en los que no se les llegue a vulnerar a más personas su derecho a morir dignamente simplemente por un trámite administrativo o por no contar con un espacio de infraestructura adecuado para esto, o por lo menos con el personal médico capaz de solucionar o dar fin a estos trámites tan importantes que se les puede presentar en la vida de una persona.